Rubén Rocha Moya para presentar los dictámenes con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y el proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la mejora continua de la educación a nombre de la Comisión de Educación. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, por favor. Compañeras senadoras, compañeros senadores. Voy a tratar de hacer una síntesis telegráfica, porque en estos 10 minutos debo presentarles los 3 dictámenes. Trataré de hacer lo mejor posible. Primero quiero resaltar que hemos participado los senadores, las senadoras, de manera directa en el diseño, en el análisis, en la confección de estas iniciativas. De alguna manera, hemos participado en mesas de análisis, en foros, a través del Parlamento abierto y muy particularmente las senadoras y los senadores han presentado una serie de iniciativas de reforma, particularmente a la Ley General de Educación, que están recogidas en el actual dictamen. Quiero mencionar algo que ya les hice llegar a cada senador autor de iniciativa, que están recogidas en este dictamen y que son los siguientes. La senadora Delfina Gómez Álvarez, el senador Martí Batres Guadarrama, el senador Salomón Jara Cruz, senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, la senadora Silvia Alejandra Lagunes Soto, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, la senadora María Leonor Noyola Cervantes. Algunos senadores, senadoras tienen 2 iniciativas. Este es el caso de María Leonor. El senador Erubiel Ávila Villegas, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, también tiene 2 iniciativas. La senadora Sacil de León Villard, el senador Raúl Paz Alonso, la senadora Cora Cecilia Pineda Alonso, el senador Primo Doté Mata, el senador Casimiro Méndez Ortiz, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, el senador Marco Antonio Gama Basarte, la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, el senador Ricardo Monreal Ávila, el senador Manuel Añor Bebaños y el senador José Alejandro Piña Villa. He mandado a cada una de sus cuentas este reporte. En él describo en qué artículos está específicamente recogido los planteamientos de su iniciativa. Importa mucho decirlo, porque en efecto somos Cámara Revisora, sin embargo hemos pasado a estructurar propiamente la confección de estas leyes. Ahora, me refiero a 3 puntos de la ley general, como lo haré en las otras 2 de manera muy rápida. He destacado lo que yo considero más importantes.
Ya di a conocer las iniciativas. Ahora, digo, en la Ley General de Educación, que ahora está en proyecto de dictamen, está en dictamen para su discusión, se destaca que en nuestro país hemos llegado al derecho humano universal en materia educativa, recogiendo la obligatoriedad en educación inicial y en educación superior. Un tema central de esta ley, diría yo, la joya de la corona, es la nueva escuela mexicana. Aquí están los principios fundamentales que supone la reforma educativa. Esta es la identidad de la reforma educativa que ahora estamos impulsando. En estos principios está la universalidad, el carácter inclusivo de la educación, que no es otra cosa más que borrar todos los obstáculos para que los niños y jóvenes vayan a la escuela, el carácter público, porque el Estado la imparte, la gratuidad, la laicitud tiene que ver con el tema del carácter científico de la educación, mi querido Héctor Vasconcelos, y la obligatoriedad. En el caso de la educación superior, recuerden que solamente es obligatoria para el gobierno. ¿Por qué? Porque ellas son ciudadanos y no son los padres a los que obligamos para que vayan los jóvenes a la universidad. Cada joven lo decide. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? La interculturalidad, que habla justamente de la pluricultura que compone a nuestro México. Está recogida particularmente en el concepto de la educación inclusiva. Y hay una serie de elementos que componen el plan de estudios que va a tener la nueva escuela mexicana y que tiene la característica de ser un plan de estudios con perfil científico, con perfil humanista y con perfil tecnológico. Hay un equilibrio porque queremos justamente que haya una integralidad en la formación de los alumnos. Eso es lo que mandata particularmente esta ley. Hay cosas interesantes que vamos a experimentar. Cuando hablamos de nueva escuela mexicana, no es una ocurrencia. La nueva escuela en el mundo es un modelo pedagógico y filosófico. Viene desde Rousseau, siglo XVIII. Luego Pestalozzi, un pedagogo práctico. Rousseau, el naturalismo. Viene desde Froebel, del siglo XIX. ¿Y por qué la importancia de Froebel? Porque es el creador de la enseñanza o de la educación inicial. Y eso hay que recogerlo aquí. Es justamente ahí donde se empieza la llamada estimulación educativa en los niños pequeños. Y esto está recogido como parte de una filosofía que apuntala a la nueva educación que estamos ahora tratando de impulsar a través de esta reforma educativa. Entonces, la nueva escuela mexicana pretende justamente atender el naturalismo defendiendo nuestro medio ambiente, dar la perspectiva de género, los derechos humanos, la educación física, etcétera, para convertirla en una educación democrática y progresista. Lo que hizo Paulo Freire en Brasil, lo que incluso Dewey lo hizo con el pragmatismo en Estados Unidos, y lo que han hecho tantos pensadores, educadores mexicanos, a los que ya nos hemos referido en otro momento: José Vasconcelos, Rafael Ramírez y muchos más. Eso es justamente el basamento de esta nueva escuela mexicana. ¿Qué falta? Que no sea solo teoría. Necesitamos hacer el modelo pedagógico.
El modelo pedagógico es el que aterriza en el aula, es el trabajo del maestro con el alumno. Ese es un trabajo que tiene que hacerse bajo el fundamento filosófico de lo que aquí está contenido en la exposición de motivos de esta ley de educación. Quiero pasar a otro punto, el tema de la abrogación de la ley de infraestructura educativa y por lo tanto la suspensión del INIFED. Y lo digo muy rápido, porque son puntos polémicos. Número uno, ¿en qué se basan? Pues en la condición ruinosa que tiene nuestra infraestructura educativa en todo el país. ¿Y por qué? ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice esto que la atención a la infraestructura educativa que hasta ahora se ha hecho ha sido ineficiente. Tenemos altos porcentajes de escuelas sin luz, sin agua, sin drenaje, que se están cayendo, y estas escuelas hablan del cómo no ha sido un tema atendido con la debida circunstancia de eficiencia. Por eso se justifica su cambio, pero su cambio estará centralizado en la Secretaría de Educación Pública. Y quiero despejar una duda. No hay tal que los padres vayan a construir las escuelas. La ley establece que los padres van a recibir apoyo para el mantenimiento, para obra menor y para equipamiento. Las escuelas se seguirán construyendo en los términos que hasta ahora se han venido haciendo en su totalidad, con lineamientos que se contienen en la ley. Desde el artículo 99 hasta el 107 está contenido el lineamiento que debe tener cada determinación de construcción de escuela. Y paso ahora a la ley del sistema para la carrera de maestras y maestros. Aquí solamente destaco una cosa. En esta ley tendríamos que hablar de dos temas fundamentales que tienen una liga extraordinaria y que es la gran polémica. Nace el sistema abierto, transparente de plazas. El gobierno se obliga en cada año en publicar transparentemente cuántas plazas hay y dónde están. ¿En qué estado se requieren las plazas? Y luego se establecen los procedimientos para ingresar, y no solo para ingresar, para promoverse o para recibir reconocimientos. No va a haber plazas automáticas de ninguna manera. Búsquenle por donde le busquen a la letra de esta ley, no existe ninguna cobertura para que alguien otorgue plaza automática y menos gremios. Ni siquiera las autoridades lo pueden hacer, menos los gremios. Ninguno. Esto se acabó, se hacía en otros tiempos, ahora no. De tal manera que valga decir, por ahí dice el artículo 35 de esta ley, que efectivamente, en la idea de dar la prioridad a los egresados de las normales públicas, de la UPN y de los CAM, habrá de regularse la matrícula a las normales. Es decir, si queremos que las normales tengan prioridad, las normales públicas, a las que les invierte dinero el gobierno, el Estado, si queremos que las normales los egresados de las normales tengan prioridad, tiene que estar regulado su ingreso desde primero de normal. Y para eso se establece en el artículo 35 un modelo, se va a establecer un modelo para el ingreso a las normales. Y luego, si están egresando y van y aspiran a ser profesores, no hay automaticidad de cualquier manera. El artículo 39 de esta ley establece que siempre que haya una admisión convocada, tendrá que ser aplicando un procedimiento de ingreso. Y termino con la tercera ley. Esta es la ley que reglamenta el artículo 3 constitucional en materia de educación, en materia de mejora continua de la educación.
¿Qué hay aquí? Pues aquí está otro tema polémico. El tipo de evaluación, aquí está concentrado. Se había tenido en otras leyes, se recogió y se metió a la ley esta, porque es justamente en esta ley, disculpe, ya termino, porque es justamente en esta ley donde habrán de hacerse, determinarse, elaborarse los criterios para la evaluación diagnóstica, que no punitiva. Alguien decía ahora en un programa de radio, es que toda evaluación es punitiva, es cierto. Es decir, el maestro que aplica un examen, pues aprueban y reprueban. A la condición punitiva que nos estamos refiriendo es aquella que se impuso en el sexenio pasado para correr a los maestros de su trabajo. Ya no va a haber eso. Hoy será diagnóstica, ¿para qué? Para que sirva como base para elaborar un programa nacional de actualización, capacitación y formación de los maestros. Tenemos que determinar dónde están las áreas de oportunidad, dónde están las fallas, dónde necesitamos reforzar a los maestros, y a partir de eso es como hay que aplicar, elaborar un programa nacional de formación. Muchas gracias. Gracias, senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación.